Vamos a comenzar la clase. Antes que eso, habrán visto en el Moodle el día jueves tendremos el último práctico de programación número 6. Y la próxima semana, el jueves también, según cronograma publicado, tendremos el segundo examen parcial. Entonces, aprovechemos el día de hoy. Vamos a repasar y ver algunos conceptos nuevos. Cualquier duda o pregunta, por favor, a disposición. Bien, estamos viendo cómo a partir, ¿sí?, de un programa escrito en lenguaje ensamblador, ¿sí?, podemos hacer uso de las funciones de la librería estándar del lenguaje C. Y precisamente estamos viendo, o ya hemos visto, las las funciones printf y scanf, que son las que usamos para comunicarnos con los dispositivos estándar de input-output, entrada-salida, que vienen a ser la pantalla como dispositivo de salida y el teclado como dispositivo de entrada. Okay. Y luego vimos también, y vamos a repasar en este momento, dos nuevas funciones, la función gets y la función string-len, ¿no? Bien, entonces empezaremos. Ok. Bien, vamos a ver este programa, señores, a ver si quedan dudas. Bien, el programa, me voy a ubicar en el directorio, ok, de 2 puntos. Sus rutinas. Está mal escrito. Ok, el programa se llama mayúsculas y minúsculas. Ok, y trabaja de la siguiente forma. Primero se emite un mensaje para el usuario para que ingrese su nombre y apellido en mayúsculas, o sea, un solo mensaje.
Bien, supóngase que el usuario, entonces queda el cursor esperando que el usuario introduzca entonces su nombre y apellido. Vamos a suponer Juan Pérez. Listo, el usuario introduce su nombre y apellido. Okay. Y luego le da Enter. Y el programa emite un mensaje diciendo su nombre y apellido en minúsculas es Juan Pérez. Entonces, el proceso consiste en cambiar las letras mayúsculas de esta cadena de caracteres a minúsculas. Bien, veamos cómo es el programa. Bien, en primer lugar vamos a definir, por supuesto, dos mensajes. El primero, introducir su nombre y apellido en mayúscula. Acá, como están viendo, antes de que me muestre el mensaje, vamos a saltar una línea. Aquí hay un line fit, por eso que ustedes ven acá un salto de línea. Okay. Acá hay un salto de línea y luego recién imprime el mensaje. ¿Sí? Luego, acá no voy a saltar una línea para que el cursor quede en la misma línea, pero sí, obviamente, esto es obligatorio. Todas las cadenas deben finalizar con un null. Luego tenemos el segundo mensaje, su nombre y apellido en minúscula es. Cuidado acá cuando trabajen con el tipo de datos de caracteres. ¿Sí? El formato no es ¿no es cierto? No es un entero, sino que tienen que poner el formato S que viene justamente de string. Salto de línea y cero. Ok, esto también es importante. La cadena que va a ingresar el usuario, en este caso su nombre y apellido, la vamos a almacenar en esta variable. ¿Ok? Y en esa variable le estamos reservando en memoria, máximo un espacio para 50 caracteres. Obviamente a nivel de byte. Okay. Suponemos que el usuario, su nombre y apellido no sobrepasen los 50 caracteres. Ok, ahora veamos el programa. Ya muchas cosas lo sabemos. Entonces, primero vamos a desplegar el mensaje. Lo primero que hace el programa es desplegar ese mensaje. Ok, lo tenemos acá. Entonces, mensaje 1, por referencia, por supuesto, en el registro RSX, respetando el API, ¿no? Si no, la función printf no va a funcionar. Y luego, call, llamamos a la subrutina a la función printf. Y nos muestra el mensaje. Luego, acá viene una diferencia. Acá vamos a usar gets, la función gets. No vamos a usar scanf porque hemos visto que en las cadenas tiene un problema. Si encuentra un espacio, considera fin de cadena. Entonces, en este caso, si yo usaría scanf, acá me va a cortar y solo me mostraría Juan. Ok, entonces vamos a usar otra función de la librería estándar que es la función gets. Ok, no se olviden acá es externo, obviamente. Extern, printf, scanf, gets y luego vamos a ver string length
Bien, get solo requiere, todavía es más fácil que scanf, solo requiere de un parámetro. Ni siquiera hay que indicarle el formato. ¿Por qué? Bueno, no es necesario porque get solo se usa para capturar cadena de caracteres, no enteros. Por lo tanto, se sobreentiende, está implícito que el formato es para cadenas, ¿no? Entonces, ni siquiera es necesario, basta que le digamos, si le pasemos un único parámetro, que como siempre es, dígame la dirección de memoria donde voy a almacenar la cadena que va a ingresar por teclado. En este caso, obviamente por referencia, el nombre de la variable. Ok, en C sería de esta forma, la dirección de la variable cadena. Y luego llamamos co. Okay. Bien, una vez, perdón, acá llamamos gets y vamos a tener la cadena ingresada por el usuario en memoria, lo vamos a ver dentro de un minuto en el debugger. Luego necesitamos conocer el número de caracteres que ha ingresado el usuario. Ese número de caracteres obviamente es variable. Yo no sé cuántos caracteres va a ingresar el usuario. Ok. Bien, ustedes podrían hacer con unas cuantas instrucciones conocer cuántos caracteres ha ingresado el usuario. Bueno, una vez que ustedes tienen en la variable cadena, la cadena justamente, basta que vayan leyendo carácter por carácter, leen el primer carácter, se preguntan, ¿es null? Llegué al final de la cadena. Bueno, si no es null, entonces implementan un contador. Cuentan un carácter. Okay. Y así sucesivamente vuelven a leer el segundo carácter, se preguntan, ¿es null? Si no es null, no incrementan nuevamente el contador y así sucesivamente. Cuando llegará al null, que es fin de cadena, bueno, no salimos y en el contador tendremos el número de caracteres. Esto mismo hace esta función del lenguaje C, lo que acabamos de decir. Para que llamemos esta función, el paso de parámetro también es uno solo, exactamente lo mismo que acá. Basta pasarle la dirección donde empieza la cadena en memoria. String length va a hacer lo que acabamos de decir y nos va a devolver, como toda función, nos va a devolver cuántos caracteres ha ingresado el usuario. ¿Y dónde nos regresa ese conteo? ¿Dónde me regresa la función string length? El número de caracteres de la cadena. Estos señores tienen que saberlo. En el registro de RAX. Muy bien, señor, en el registro de RAX, porque obviamente los compiladores se ciñen a esto de acá, ¿no? Los enteros, como en este caso es un entero el número de caracteres, se regresan en RAX. Bueno, si es una división, en RAX. Okay. Ahora, una vez hecho eso, podemos hacer nuestro proceso que es sumamente sencillo. Voy a usar, como es a nivel de byte, voy a usar el modo indirecto por registro. Habilito un puntero en un registro cualquiera, en este caso RBX.
la dirección, esto lo saben. Y se acuerdan que en EAX, o sea, en el registro RAX, si quieren, en registro A, sí, la función me ha devuelto cuántos caracteres ha ingresado el usuario. Lo voy a pasar al registro SX porque voy a usar loop. Ok, loop, y como ustedes saben, loop trabaja con el registro C. Si no quieren usar loop, saben cómo hacerlo, decrementan, se preguntan si es 0. Ok. Ricardo. ¿Ricardo qué? A ver, un rato. ¿Dónde está Ricardo? ¿Se encuentra el señor Ricardo? Sí, sí, ¿Y cuál es su apellido, señor Ricardo? sí, ahorita voy a poner. Por favor, identifíquense, ¿ya? Ok. Disculpa. Ok, entonces, bien, y empezamos muy sencillo. Leemos el primer carácter y lo guardamos, por ejemplo, en el registro AL. Indirecto por registro, en RBX tenemos el puntero al comienzo de la cadena. Ahora, ¿cuántas formas hay? Y estos señores lo hemos visto hace unos 3 meses atrás, 2 meses y medio. ¿Sí? ¿Cómo puedo convertir yo un carácter que está en mayúscula a minúscula? ¿Y? Con una máscara y un or. Ya, con una máscara. Ese ejercicio, señores, yo se lo hice, lo vimos en clase. Con una máscara. ¿Cuál sería la máscara? ¿Y cuál sería? ¿Sí? El 20. Perfecto. ¿Y la instrucción lógica bitwise cuál sería? Or. Perfecto. Acá lo tenemos. Por ejemplo, supóngase que tenemos la letra mayúscula A que hemos leído. Esto lo deben saber, el ASCII. En hexa es 41. Bueno, en binario sería 41. La A, ¿sí? En ASCII, pueden ver en cualquier tabla, es 61. En binario, 4 y 2, 6, 1. Fíjense que para pasar de una mayúscula a una minúscula, lo único que cambia es este bit. Este 0 tiene que pasar a 1. Y eso lo vimos, señores, para forzar que determinados bits pasen a 1. Basta colocar una máscara, definir una máscara, donde en este bit en la máscara colocamos un 1 y realizamos una operación bit a bit, una operación bitwise. ¿Sí? Y obviamente en la tabla de verdad de la OR, si hay un 1, 0 OR 1 va a pasar a 1. Donde no queremos que cambien, colocamos 0. Todos los otros bits de 0. En realidad este es el bit número 5. Bien, y esto es lo que hacemos acá, señores. Este ejercicio lo hicimos. Bien, entonces una vez que lo tengo en AL, le digo OR. Eso lo vimos. Tome el contenido de AL con esta máscara que acabamos de decirlo. Sí, 20. Eso es todo, señores. Y luego, ¿sí? En AL tendremos, en ese ejemplo,
la A minúscula y lo copiamos en la misma cadena porque el puntero sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Incrementamos para la próxima. Decrementamos el contador que está en ese X. Lo que hace el loop es decrementar el contador que se encuentra en el registro C y si no llegó a 0, entonces salta a la etiqueta y continuamos, ¿sí? Cuando ese X llegue a 0, nos vamos a salir del loop y en cadena vamos a tener las minúsculas. Y lo único que hacemos es desplegar, eso lo tendríamos que saber, desplegamos la cadena con mensaje 2. No se olviden que acá la cadena se pasa por referencia. A diferencia, cuando quiero mostrar un entero, se pasaba por valor, ¿no es cierto? Bien, veámoslo en el debugger para tener una idea bien clara. Y si tienen alguna duda me avisan. Vamos, creo que ya está. Sí, este es el programa. Nos vamos al inicio. Ok. Desplegamos el primer carácter. Perdón, el primer mensaje. Inclusive acá en los comentarios me dice, miren esta dirección, 403010. A ver, nos vamos a ubicar ahí. Ahí está nuestra cadena, introducir. Sí, introducir su nombre y apellido en mayúscula. Ahí está la segunda mensaje, su nombre y apellido es tanto. Todo esto es código ASCII, que deben saberlo. Este es el line fit. Ok, y acá me dice, inclusive, me dice, miren, en esa dirección yo encontré que hay, ¿sí?, este mensaje. Inclusive acá me lo pone en notación de C. Hay un salto de línea al inicio, que es este de acá. Ok, bueno, esto ya lo habíamos visto en clase pasada. Entonces empezamos, le reservamos, esto sí es obligatorio, le reservamos en el stack porque así lo pide, mínimo 4 argumentos, ¿sí? Para 4 espacio para 4 argumentos. Si le reservan más, no pasa nada, pueden hacer. Bien, lo empezamos, entonces a esta señora le hemos reservado espacio para 1, 2, 3, 4 argumentos. Bien, luego pasamos la dirección. Ahí está, que justamente esta de acá. Inclusive acá me dice, mire, ahí hay este mensaje, introducir su nombre y apellido. Okay. Y luego llamamos a printf. Ok, voy a darle F8 y en la consola me aparece el mensaje, introducir su nombre y apellido en mayúscula. El cursor se queda esperando que el usuario introduzca entonces su nombre y apellido. Okay. Bien, acá está entonces el gets. Dijimos un solo parámetro, que es ¿qué cosa? La dirección de memoria donde se va a almacenar, sí, la cadena, que obviamente lo hemos definido acá. Cadena. Y como esto está definido en el segmento .bss, seguramente va a estar en la 407030, ¿no es cierto? Ahí está. A ver, nos ubicaremos ahí. Okay.
40, 70, 30. Ahorita no hay nada, hay puros nulos. Y ahorita le ejecuto el get. Basta un parámetro que le indiquemos dónde, la dirección de memoria donde se va a almacenar la cadena. Ok, bien. Le doy F8 y ahora se me habilita el teclado y vamos a introducir la cadena. Por ejemplo, ya supónganse. Fíjense bien lo que pasa en memoria cuando le doy el enter. Se va a ejecutar entonces el gets. Y en memoria he capturado la cadena que hemos escrito por teclado. Ahí está la cadena. ABC. Esto lo saben. 41, 42, 20 es el espacio. 44, la D, E, F y el null. Han visto, hemos capturado la cadena. Ok, ahora quiero saber cuántos caracteres ha ingresado el usuario, porque eso es variable. Máximo le hemos reservado acá para 50 caracteres. Bien, entonces lo que puedo hacerme un programita yo mismo que vaya leyendo, preguntándome si llegué a null y habilitando un contador. Si no quieren, ya lo tenemos hecho. Basta pasar a esta subrutina, a esta función, un parámetro que sigue siendo la dirección donde empieza la cadena. 40, 70, 30. Que justamente me dice, ahí existe esta cadena. Que justamente está de acá. Bien. Ahora, fíjense bien lo que va a pasar en RAX. Voy a ejecutar la función. F8. ¿Qué apareció en RAX? La función me devolvió su tarea, que era la de contar, y me dice 7. Y bueno, es 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El null no es parte de la cadena, es un carácter centinela, ¿no es cierto? Pero no es parte de la cadena. Ok, ahora empezamos el proceso. Definimos un puntero acá. Eso saben cómo hacerlo, que justamente en la 40, 70, 30, inclusive acá en el comentario me dice ahí la cadena, está de acá. Luego habilito este 7, que es el número de caracteres, lo voy a copiar en RCX para que me sirva de contador para el loop. Leo el primer carácter, que me dice inclusive acá, es la A mayúscula, 41. Hemos leído el primer carácter. Ahora acá está, señores, y esto no es novedad, lo hemos visto. Vamos a hacer un OR entre el contenido de AL y la máscara en modo inmediato 20. Lo acabamos de ver también en binario. Ahí está, señores. La A, que era 41, se ha convertido en 61, que es la A minúscula. Ahora, esta A minúscula, este 61, lo vamos a guardar en la misma cadena. Podría también crear una nueva cadena, si quieren, ¿no? F7, ahí está, señores. 61, ya convertimos la A mayúscula en minúscula. Eso es todo. Ahora, incremento el puntero. Y fíjense que ya me apareció la flechita. ¿Por qué?
Ok, vamos a efectuar el loop. ¿El loop qué hace? Decrementa, pero no cualquier registro, sino el registro C, y se pregunta si llegó a 0. Si no llegó a 0, como en este caso, se va a ejecutar el salto. ¿Han visto que quedó en 6? Ya convertí 1, me quedan convertir 6. Bueno, y así sucesivamente, señores, va cambiando la cadena. Fíjense cómo va cambiando. Ahora el espacio es interesante porque el espacio es 20. 20 por 20 me queda 20. Okay. Seguimos. Fíjense cómo va decreciendo el contador, el que está en C. D, la E. Fíjense que C está en 1 ahorita. Hemos convertido el último carácter. Fíjense lo que pasa acá. 1 menos 1, porque el loop primero decrece. Se sale de, ya no hay la flechita. Salimos. ¿Y qué tenemos? La cadena convertida a minúscula, que es lo que vemos acá en el programa cuando lo ejecutamos. Ahora lo que me falta es nomás desplegar esa cadena. Son 2 parámetros. Sí, ambos por referencia. Sí, hay que pasarle en RDX la dirección de la cadena que vamos a mostrar, el mensaje en RCX, llamamos a printf y ahí está. Su nombre y apellido en minúscula es lo que acabamos de ver, todo está en minúscula. Ahora cuidado con la dirección de retorno. No sé si notan acá, no vamos a entrar en detalle, pero las funciones hacen uso del stack. ¿Se acuerdan que reservamos? Estaban inicialmente en 0. Ahora fíjense lo que tiene. Significa que las funciones usan este espacio para su trabajo, ¿sí? Ok, la dirección de retorno está en la 58, entonces no se olviden de balancear. Si al principio le restamos 20, ahora le sumamos 20. Y estamos justamente en la dirección de retorno. Hacemos el red que hace un pop y termina perfectamente el programa. ¿Alguna pregunta, dudas? ¿Qué pasaría? Otra forma de convertir de mayúscula a minúscula, ¿cuál sería? Lo tienen ahí en la pantalla. Sumarle 20. Sumarle 20, sí, señor. Si ustedes toman la tabla ASCII, ¿sí? Ustedes ven que las mayúsculas con respecto a las minúsculas están desplazadas de 20 en hexa, ¿no? Por ejemplo, está acá. Si yo a 41 le sumo 20, obtengo 61 y así sucesivamente. Si a la B, que es 42, le sumo 20, obtengo 62. Entonces, otra forma de hacerlo sería este de acá. Todo es igual, pero acá le sumaría 20. At 20. Y el resultado sería este de acá. Ok. Bueno, cualquier cosa. ¡Uepa! ¿Qué ha pasado?
¿Qué me apareció acá? La arroba porque le sumo 20 al espacio. Exactamente, exactamente. Tenemos un problema acá con el espacio, porque como dice usted, el espacio es 20, ¿no es cierto? Si yo le sumo 20, obtengo 40. Y lo vimos, el 40 es la arroba que está justamente antes de la A mayúscula, que es 41. La arroba es 40. Por eso que acá el espacio. Y esto no sucedía, fíjense, con la máscara. No tenía este problema con la máscara. Bueno, ¿cómo se puede solucionar esto? Bueno, bastante fácil, ¿no? ¿Cómo podríamos solucionar? Una vez que leo el carácter me pregunto, comparo, ¿es 20? He leído el espacio. Si he leído el espacio, me salto ¿qué cosa? ¿Qué me salto? La suma. Y el 20 queda en 20 y queda el espacio. Bueno, se lo dejo para que lo hagan. Entonces, un poquito más largo en este caso porque tengo que preguntarme si he leído el espacio. ¿Sí? En vez si uso la máscara, no tengo que preguntarme absolutamente nada, porque esto trabaja perfectamente, sea para los caracteres que para el espacio. Ok, bueno, con esto hemos repasado, señores, bastantes conceptos. ¿Tienen alguna duda, preguntas? Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente entonces. A ver, este programa. Voy a definir un arreglo. En el segmento punto data. No se olviden de bajarse, señores, ejercicio 2 del banco de preguntas que les he dejado en el Moodle. Si lo han visto, hay una serie de programas de este tipo que tienen pantalleo, ¿no? Y captura de datos por teclado para que puedan ejercitarse. Bien. El programa, ok, el arreglo lo voy a definir dentro del segmento punto data. Ahora les aconsejo, si yo sé capturar un entero, ¿no es cierto? Ya hemos visto cómo se captura un entero con scanf. Okay. Puedo capturar n enteros. O sea, yo puedo introducir por teclado un arreglo o una matriz. Eso se lo dejo. Por ahora lo definiremos en el segmento punto. A continuación, len, longitud, o sea, el número de caracteres, lo voy a definir, son 10. ¿En qué consiste el programa? El programa me debe arrojar. Lo ejecutamos. La suma del arreglo es 550. Ok, si sumamos todo esto, nos tiene que dar ese valor. Y luego, ¿qué más me dice? El promedio del arreglo obviamente es 55. Como son 10 elementos, 550 dividido 10 es 55. Pero para hacer eso, y para repasar, vamos a llamar a una subrutina. Le pasaremos los parámetros y la subrutina, su trabajo es calcular la suma y el promedio del arreglo. ¿De acuerdo?
Y me va a mostrar justamente la suma del arreglo es tanto en decimal. Ya no estamos en caracteres, ¿no? El promedio del arreglo es, ¿qué es lo que vemos acá? La suma del arreglo es 550. Bien. ¿Cuántos parámetros habrá que pasar a la subrutina para que haga su trabajo? Nadie. Dos. Nos quedamos cortos. Señores, esto se puede hacer en un lenguaje de alto nivel. Acá lo tienen, High Level Language, por ejemplo, en C. Si la función, la subrutina, la llamaríamos calcular, ahí está el paso de parámetros, señores. Son 4 parámetros. Y esto no es assembler. Primero, la dirección de la variable arreglo. Obviamente, para que la subrutina pueda sumar, necesita conocer que le pasemos la dirección de memoria donde empieza el arreglo, por referencia. Luego le pasamos, por ejemplo, cuántos elementos tiene el arreglo, que lo hemos definido en la variable len, ¿no? 10. Esto es por valor, no tiene el asterisco. Y luego, para que la subrutina me devuelva 2 valores, porque me tiene que devolver 2 valores, tengo que pasarle, ¿qué cosa? La dirección de esta variable, llamémosla suma. Inicialmente no tiene un valor, es donde vamos a almacenar la suma del arreglo, y otra variable promedio, por ejemplo, donde almacenaremos el promedio. Entonces hay que pasarle por referencia la dirección. Esto, señores, es un lenguaje de alto nivel. Ustedes tendrían que saber esto. Ok, entonces tenemos el arreglo, la longitud, los 2 mensajes y tengo que definir 2 variables. ¿Cómo sería el paso de parámetros? Bueno, respetando la convención de izquierda a derecha, en este orden, acá lo tenemos. Primero pasaremos la dirección de arreglo, ahí lo tenemos. Por referencia, esto no está entre corchetes. Luego, segundo, en RDX o en EDX, depende del tamaño. La longitud, fíjense que está entre corchetes, significa paso por valor. Y luego la dirección de la variable suma en R8 y por último la dirección de la variable promedio. O sea, ambos por referencia. Fíjense que hemos usado justamente estos 4 registros. Ok. Una vez que le pasa los parámetros, me voy a la subrutina que la llamamos calcular, o la función calcular. Acá la tenemos. Es bien fácil. Voy a usar un modo de direccionamiento indirecto, índice escalado. Bien, voy a usar, la subrutina va a usar un índice, por ejemplo, con el registro R12. Pueden escoger otro registro, obviamente. Inicialmente en 0.
Y en R de X lo vamos a usar para que vaya acumulando la suma, ¿de acuerdo? Entonces lo colocamos. Leemos el primer elemento. ¿Qué hay en RCX? La dirección del arreglo. Pero lógicamente que sí, la dirección del arreglo. La subrutina conoce la dirección del arreglo porque en RCX nosotros le hemos pasado la dirección del arreglo. Bueno, modo indirecto por registro más el índice por el tamaño que en este caso eran dobles, ¿no? Eso lo saben. Y suma. Sumaríamos el primer elemento dado que el índice es 0. Y como X está en 0, 0 más el primer elemento, habremos sumado el primer elemento. En C, por ejemplo, sería de esta forma. Okay. Luego, lo único que hacemos es incrementar el índice para la siguiente vez. Y acá hacemos la comparación. Nos preguntamos si el índice, que es R12, que está en R12, llegó. ¿Qué hay en R de X? La longitud. Sacar. Perfecto, Flores, muy bien. La longitud le hemos pasado. En realidad hay 10 ahí, ¿no? O sea, está almacenado un 10 y nos preguntamos si el índice llegó a 10. Si es menor, John Les, como en este caso, va a seguir leyendo. Sumando, sumando, incrementando hasta que no sea menor, se salimos. Y acá, señores, en EAX, estoy usando EAX porque mis datos son de 32, en EAX tendremos la suma, ¿no? Hemos ido sumando en EAX. Listo. Ya tenemos el primer resultado. Ahora fíjense cómo la subrutina es capaz de devolverme ese valor. Es capaz de devolverle si yo le mando la dirección de memoria que está justamente en R8. En R8 le he pasado el puntero a la variable suma. ¿Ok? Entonces, toma la suma. Esto es indirecto por registro. Vaya a memoria donde apunta el contenido de R8 y ahí me almacena la suma. Ahora, la misma función va a calcular el promedio. Fíjense que ya lo tenemos en EAX, pero se acuerdan, el dividendo en este caso, en este formato, debe estar en EAX y en EDX, lo voy a extender acá. Pero como me va a ocupar EDX, yo en EDX que tengo, longitud, voy a salvarlo en otro registro, por ejemplo en EDX. Extiendo lo que hay en EAX, que es la suma, y hago la división entre EBX, que es 10. ¿Se acuerdan que acá lo copié? Eso es todo. Ya tengo el promedio. Y como ustedes saben, el cociente queda en EAX. Y ahora ese cociente, que es el promedio, lo va a almacenar en memoria, donde apunta el contenido de R9, que es justamente y regresamos al programa. Y ahora puedo mostrar los dos resultados. El primer resultado es la suma. Paso como siempre el mensaje. Cuidado acá que como estamos con enteros es por valor, ¿no? En suma
En suma, en la variable suma, la subrutina me ha dejado justamente la suma del arreglo. Entonces lo voy a mostrar. Okay. Llamo a print. Luego el segundo mensaje y en este caso le paso el valor de la segunda variable, el promedio. Y es lo que vemos acá, ¿no es cierto? La suma del arreglo es 550, el promedio del arreglo es 55. Bueno, hemos repasado algunos conceptos. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Obviamente, si yo a una función solo le paso parámetros por valor, la subrutina solo me puede devolver un valor. Porque solo le hemos pasado, sí, operando valores, pero no me puede almacenar, sí, esos valores en memoria. Para hacer eso, tenemos que pasárselos por referencia. Bueno, y esto tendrían que saberlo porque esto en los lenguajes de alto nivel lo usan. A ver, antes de finalizar, entonces, a ver, yo les he dejado en ejercicios 2 para que lo hagan. Es un poco largo, pero pueden hacerlo porque tienen todos los conceptos. Vamos a hacer una pequeña calculadora. Saltamos una línea, emitimos un primer mensaje, subrayamos, saltamos otra línea, le solicitamos al usuario introducir o ingresar número 1, por ejemplo, 100. Luego otro mensaje, por ejemplo, 50. Luego que me aparezca esos mensajes, elegir una opción. La opción 1 sería si quiero realizar una suma, una resta, una multiplicación o una división. Supóngase que el usuario dice yo quiero hacer una resta. Y me dice resultado 50. Bueno, es obvio, ¿no? 100 menos 50 es 50. Y luego que me aparezca un mensaje, desea continuar, y que me coloque una S o una N. Cuidado que acá solo está en mayúscula. Si quieren se puede ampliar para que me tome sea mayúscula o una minúscula. Acá solo mayúscula. Supóngase entonces que yo le pongo una. Si quiero continuar y me vuelve a pedir números. ¿Sí? Ahora, otra validación que ustedes pueden hacer es la siguiente. Supóngase que el usuario se equivoca y coloca opción 5. La opción 5 no existe, ¿no es cierto? Entonces que me saque algún mensaje, por ejemplo, opción inválida, y que me vuelva a preguntar si quiero continuar. Si le pongo N, tendría que finalizar el programa. Bueno, se lo dejo, pueden hacerlo, tienen todos los conocimientos, no es difícil. Un poquito largo, pero no difícil. Ahora, para finalizar, vamos a ver esto. A ver, un programa que me está desplegando con printf cuántos números, 5, ¿no? A igual a 10, B igual a 20, C igual a 30, C
sería este programa de acá. Ok, yo quiero desplegar esos mensajes a 10, B, etcétera, etcétera, son 5. Pero yo tengo espacio solamente para 4 caracteres. Perdón, 4 operando, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? Que si yo tengo más argumentos que tengo que pasar una función puede tener, qué sé yo, 10 parámetros. Dice, los argumentos remanentes se pasan a través del stack. Bueno, esto para que tengan una idea, no le voy a preguntar esto, pero para que tengan una idea. Bueno, el mensaje, ¿cómo sería? Bueno, esto lo saben, ¿sí? A, acá vamos a desplegar 10, B, 20, etcétera, etcétera. Ahora, tenemos que pasar ¿cuántos parámetros? 1, 2, 3, 4, 5, más el mensaje son 6. Entonces, ¿cómo haríamos? Bueno, lo que sabemos. De izquierda a derecha, primero el mensaje en RCX. A continuación, el primer operando que voy a mostrar, que es 10, R8, R9. Se me acabaron los registros. Y entonces lo que dice acá, los argumentos remanentes se pasan vía el stack. Pero de derecha a izquierda. ¿Por qué? Por el LIFO, ¿no? Yo voy a pasar primero la E de derecha a izquierda y luego la D. Para que al leerlo, primero voy a leer la D y luego la E. Por eso se pasa al revés, right to left. Bueno, acá lo tienes. Voy a copiar en EAX porque es de tipo doble. No sé si se acuerdan, yo no puedo hacer un push de un valor de 32, solo de 64 o 16. Entonces lo copio primero en 32 y luego empujo todo el contenido del registro, que es 64, ¿no? Entonces E de derecha a izquierda y luego D. Hago los dos push. Y printf trabaja perfectamente. Ha recibido 1, 2, 3, 4, 5, 6 parámetros. Podría hacer otros push si quiero desplegar, por ejemplo, 10 valores. Ahora, cuidado acá al regresar. Acá, como siempre, mínimo le reservamos 20. ¿Y por qué 30 acá y no 20? ¿Nadie? Ay, señores, ¿cómo vamos con el stack? Hemos introducido 2 parámetros, señores, en el stack. Hay que limpiar estos parámetros. Entonces, 20, acá lo tienen, 20, que 32 bytes. Tengo que sumarle todavía 8 y 8, los 2 parámetros que hemos ingresado. Si no, no me va a recuperar la dirección de retorno. Entonces, por eso que... Ahora, si yo no hiciera estos 2 push, obviamente 20 y 20. Estos se pueden ver perfectamente. Se puede ver perfectamente en el debugger. Okay. Entonces, simplemente para que tengan una idea cómo
printf es una función muy flexible. Yo puedo pasarle n parámetros a printf. Los primeros 4 en los registros y luego puedo hacer una serie de push, cuantos parámetros quisiera, y después lo puedo desplegar. Han visto acá cómo es capaz de desplegar. Ahí está. 10, 20, 30, 40, 50. Ya, esto es para que tengan una idea. Obviamente no les voy a preguntar esto en un examen. Bien, vamos a finalizar con lo siguiente. Vamos a finalizar, señores, con las variables locales. ¿Qué es una variable local? ¿Y dónde están definidas las variables locales? Dentro de una función. Sí, señor. Por ejemplo, a ver, vamos a ver este pequeñísimo programa en C. Si yo defino, bueno, este file estándar int es para usar esta notación que es mucho mejor. Yo puedo usar int 8, int 16, int 32, int 64. En vez de usar char, short, int, long, esto me da una idea mejor, ¿no es cierto? Int, un entero con signo de 64. Bueno, por ejemplo, si yo defino esta variable x con este tipo de datos, 64 bits, fuera de cualquier función, por ejemplo, de main, que es la función principal, es una variable global. Y justamente el programa las coloca en el segmento .data. Ok, veamos este programita. Lo único que hace main es llamar a otra función, se llama local. No le pasa ningún parámetro. Y acá está la función local, no recibe ningún parámetro y devuelve un entero de 64. ¿Qué es esto de acá, señores? Es la definición de una variable local. ¿Local a quién? Bueno, estamos local a esta función, ¿no? Y ustedes bien saben que esta variable A solo va a ser accesible, ¿sí?, a las instrucciones que están dentro de esta función. Cuando yo finalice la reunión, nadie me puede acceder porque en realidad ya no existe la variable A. Mientras que la variable global, ustedes bien saben que cualquier función del programa puede acceder a la variable global durante el tiempo que se está ejecutando el programa. ¿Por qué? Porque esa variable sí está permanentemente en memoria en el segmento .data. Bien, entonces acá hemos definido una variable local dentro de esta función local. Bien, ¿qué hace el programa? Inicializa la variable local con 10 y le suma 20 y regresa. Veámoslo en Assembler y después veamos qué hace el compilador, cómo se hace.
Ahora, ¿dónde están estas variables locales? Que recién se encuentra cuando ingresamos, cuando el programa se está ejecutando y se llama la función, recién aparece esta definición. Entonces, el programa sería el siguiente. Bueno, este es el que hemos visto. Llamamos a la subrutina local 1. Bueno, le cambié local 1 porque no le pasamos ningún parámetro. Entonces, directamente llamo a la subrutina. No le paso ningún parámetro. Y ahora vamos a ver, señores, que las variables locales se almacenan en el stack. En el stack. Ya. Y aparecen estas dos instrucciones que al principio pueden aparecer medias raras. Se llama el prólogo de la subrutina. Cuando se ingresa una subrutina en el stack se va creando, sí, lo que se llama el prólogo. ¿En qué consiste el prólogo? En salvar el valor actual de este registro que se llama el base pointer, puntero de base. Vamos a ver dentro de un momento por qué sirve. Y luego copiamos el contenido del stack pointer que apunta al tope de la pila, como sabemos. Lo copiamos a este registro. Es como si tuviéramos dos punteros al tope de la pila. Ahora, en este caso, nosotros hemos definido una sola variable local. Puede haber n variables locales. Entonces, lo que hay que hacer es reservarle espacio en el stack. Como es una sola, le voy a reservar 8 bytes, ¿no? 8 por 8, 64. Un espacio de 64. Y como el stack crece hacia direcciones menores, obviamente sube. Ahora vamos a ver, señores, para qué sirve el registro RBP. Lo que pasa es que cuando entramos entonces a la subrutina, cuando hacemos esta operación, el RBP va a quedar fijo y el RSP podría ir variando, pero necesito un puntero que permanezca fijo porque es muy difícil. Si RSP está variando, es muy difícil acceder. Se puede, ¿no? Pero es difícil acceder entonces a los operandos. ¿Cómo se recupera? Perdón, luego le decimos a, lo que hemos hecho es esto, señores. Hemos definido la variable a sin inicializar. Ahora la inicializamos con 10 y acá está, señores. Move 10. ¿A dónde? Al stack. ¿A dónde? Donde apunta RBP menos 8. Menos 8. Porque es el espacio que le hemos reservado. Y luego, ¿qué dice el programa? A más 20. At 20. Sí, a esa misma posición en la pila. Y luego la suma de 10 más 20 que está en el stack como variable local, lo copiamos en RAX. ¿Por qué? Bueno, sabemos que la subrutina debe dejar ¿sí? el resultado
retorno el valor de A, 10 más 20, en donde tiene que dejarlo en RAX. Entonces, lo que está en el stack es 30, lo copio. Ahora fíjense una cosa, cómo va a desaparecer la variable local y nadie más va a poder tener acceso. El valor de RBP lo pasamos a RCP y luego recuperamos el valor de RP inicial. ¿Se acuerdan que acá le habíamos... En realidad estas dos instrucciones de acá son exactamente estas dos instrucciones al contrario. Se llama epílogo y este se llama prólogo. Acá habíamos pasado RCP a RBP, ahora al revés. El RBP, ok, lo copiamos al RCP. Como si ustedes se dan cuenta, si hacemos esto, me desaparecieron las variables locales. Ya no hay en el stack variables locales. Por eso es que los únicos que pueden tener acceso a las variables locales es la función. Mientras que eso no sucede con las globales que permanecen durante todo el tiempo. Recuperamos RBP porque supónganse que una función llama a otra función, necesito este puntero, no perderlo porque acá lo estoy usando. Okay. Y regresamos. Okay. Bueno, acá faltaría esto de acá, que no lo he colocado, que sería ¿qué cosa? Ok. Bien, señores, sobre esto quizás la próxima clase vamos a regresar, pero el concepto es el siguiente. Las variables globales, si quieren veámoslo lo siguiente, señores, finalizamos. Este es el programa escrito en C, se llama local 0C. Es el que acabamos de implementar. Veamos qué me hace el compilador. Van a ver que ha hecho algo parecido a lo que acabamos de ver. Aquí está. Local C. Okay. Bien, veamos entonces lo siguiente. Veamos primero. Acá fíjense que yo he definido una variable global llamada X en C. Ya. ¿Y qué me hace el compilador? Bueno, veámoslo entonces. Acá. Tendría que aparecerme en la 40, 30, 10. Ahí está, señores. Yo he definido acá en C, fuera de main, una variable X con el valor de 10 de 64 bits. Y justamente la que ven. Han visto cómo la variable global me la puso en el segmento .data y siempre en la misma dirección, 40, 30. Ven acá, señores, el prólogo, pero este prólogo es para el main, la función main, que no nos interesa. Vamos a correr el programa. No nos interesa. Y acá llamamos a nuestra función. ¿Se acuerdan que no hay ningún paso de parámetros? Lo llama directamente. Acá está. ¿Ven el prólogo? Sigamos en el stack.
almaceno el valor actual del RBP, que es este, para no perderlo. Luego el valor de RCP, que me apunta al tope de la pila que está acá, lo copia a RBP. Vamos a perder este valor, pero lo tenemos almacenado. Luego, ahí está, señores, fíjense, esto me hace el compilador. Me reserva espacio para la variable local. Bueno, en este caso me reservó 2 espacios, no pasa nada. Yo le reservé uno solo, bueno. ¿Y acá qué hace? 10 lo copia. ¿Dónde apunta RBP? A la 20, ¿no? Acá. Menos 8. Sac. Ahí está la variable local, señores. 10. Esto me lo ha hecho el compilador, ¿no? Luego le sumo 20. Ahí está el 30, señores. Y ahora el 30, que es una variable local, la copia el compilador a RBP. Ahí está. Ahora fíjense cómo desaparece la variable local. ¿Dónde está la variable local ahorita? Fíjense, ADRC 10. Ya no hay la variable local, señores. Nadie la puede acceder porque ya no existe. Recuperamos el anterior valor del RBP y estamos en la dirección de retorno al programa principal. Ok, return 0, colocamos 0 en RAX y el programa termina correctamente. Limpiamos. Recuperamos el RBP de main y estamos justamente en la dirección de retorno al kernel de Windows para que finalice correctamente. Ok, señores, finalizamos. ¿Tienen alguna duda o pregunta? El día jueves vamos a tomar entonces el último práctico de programación. Okay. Tiene que entrar una pequeña subrutina y un pequeño printf posiblemente para mostrar un resultado. Nada más. Eso sería. Bien, si no hay preguntas o dudas, finalizamos. Ok, entonces nos vemos el día jueves, señores. Hasta luego a todos. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Gracias a todos.